Igual nos quedamos un poquito cortos, pero vamos a preguntarle todo, ¿no? Le vamos a preguntar todo a él. Sí, Daniel Estico, ¿cómo estás? Bienvenido a Las Bravas. Se ríe Daniel. Ay, Daniel, Ay, el satélite, cortó, se me cruzó pero... una nubecita en el satélite, Daniel. Daniel nos tiene miedo. No, Daniel, no te vayas, quédate, Daniel, por favor. Ahí está. Hola, las escucho, las veo perfecto. Bueno, muy bien. Daniel, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, estamos haciendo este balance de lo que fue el censo, con un poco de retraso, ¿no? El conocimiento de los datos, pero ¿qué le parece a usted este relevamiento? Sí, trajo sorpresas, porque vos te acordás que cuando se presentaron los datos preliminares en mayo, habían hablado de una cifra superior a los 47 millones de habitantes, y ahora estos 46 millones, 44 mil, son 1.300.000 menos, 1.282.000. Es prácticamente eliminar a una provincia como, no sé, claro, Chaco, que son 140, o Corrientes, o sea, Salta. Es decir, es un error que, si bien globalmente parece insignificante, 2,8%, llamó mucho la atención, porque yo te digo, en 40 años de economista, de periodista económico, nunca vi que el INDEC anticipara una cifra y después la corrigiera en una forma tan grosera, ¿no? ¿Cuáles son normalmente los márgenes de error? Son muy mínimos los márgenes de error, sobre todo en la era de la tecnología, ¿no? Y donde tenemos asistencia mucho más puntual y más concreta que antes. Antes era todo manual el raconto. Ahora la tecnología nos ayuda y nos aliviana muchísimo y nos da datos de precisión. Exactamente, porque justamente ayer en la conferencia de prensa, el director del INDEC, Marco Lavagna, destacaba que uno de los logros, una de las características de este censo 2022 fue la alta participación de la tecnología, más del 56%, o sea, más de la mitad fueron respuestas digitales, o sea, a través de un medio electrónico, la computadora, la tablet, el celular. Por lo tanto, aún más llama la atención, porque justamente se destaca el rol de la tecnología, pero parece que los traicionó, porque justamente Marco Lavagna dice, bueno, lo que hicimos en mayo fue una suerte de boca de urna, pero le pifiaron feo, 1.280.000 personas, es muy grosero. Y cuando uno empieza a desagregar los valores, ve notables diferencias. El caso más notable que hoy estuvo dando mucha vuelta, mucho ruido en los medios periodísticos, es el de La Matanza, ¿no? ¿Te acordás que en el censo 2010 había tenido un aumento de población muy particular, muy exagerado, y eso habilitó habilitar más transferencia de coparticipación? Y ahora, frente a una población que resultó un 14% más que la que había en 2010, parece mucho, pero es poquito, es apenas un crecimiento del 1% anual acumulativo. La Matanza solo tuvo un aumento que no llegó al 3,3%, o sea, menos de casi la quinta parte. Por lo tanto, pone en duda los datos del 2010, pero también despierta dudas sobre la efectividad de este censo 2022, ¿no? Sí. Ahora, Daniel, la pregunta es, ¿por qué estos datos que uno los cree extremadamente fallidos, a quién favorece? ¿Por qué generalmente tratamos de dibujar, ¿no?, una planilla? ¿Por qué? ¿A quién favorece esto si no están los datos concretos? Yo no me atrevería a decir que fue un problema de dibujo, pero sí un problema tal vez de capacitación de los censistas, a través del sistema de relevamiento, fue tal vez no cotejar bien las pruebas y errores de si el método era el más eficiente para garantizar la transparencia de los datos, porque vos sabés que el tema población después te afecta a un montón de indicadores. Por ejemplo, como estamos hablando ahora, la coparticipación. Claro. Según estos datos respecto de lo que venía proyectando el INDEC para el 2022 en función de lo que fue el censo 2010, le da que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene 300.000 personas menos de que las esperaban. Por lo tanto, está recibiendo una masa de coparticipación de impuestos por habitante superior a la que le debería. Y por otro lado, le está sacando a otras que tuvieron más población y que son generalmente las provincias grandes como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, tal vez, bueno, un poquito también San Juan y otras, pero básicamente
por eso uno es tan celoso de esta estadística. Claro, y porque debería ser vinculante debería ser vinculante, ¿no? Respecto del diseño de las políticas públicas y bueno, no lo es referencial, ¿no? Claro, a la larga termina siendo discrecional el tratamiento de estos datos, porque finalmente si uno pierde transparencia, pierde consistencia, no se hace lo que los economistas denominamos prueba ácida, o sea, buscar mecanismos, indicadores alternativos que aseguren la consistencia de los datos que finalmente se van a brindar, y entonces, bueno, nos encontramos con este problema, pero bueno, somos menos, y al ser menos te cambian toda la estadística, porque ustedes saben, por ejemplo, que en función de que la población ya no es 47 millones, como nos habían dicho en mayo, sino 46, resulta que entonces hay menos trabajadores, hay menos gente ocupada y por lo tanto el desempleo también es menor. El PBI por habitante, por ejemplo, es mayor. No es lo mismo dividir un PBI de, no sé, 500 mil millones de dólares sobre 47 millones que dividirlo por 46. Entonces va cambiando todas las estadísticas, por eso es fundamental que sean precisos y que sean datos que no despierten dudas ni sospechas y que sean bien consistentes, ¿no? Y sabe que una cosa, Daniel, en el día de ayer yo estuve mirando unas estadísticas que de verdad a mí por lo menos me preocupó, porque usted lo que bien marca es que en este censo lo que vemos es mayor desocupación, más gente en el índice, bajo en el índice de pobreza, pero yo lo que veo es mayor cantidad de planes. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? Cuanto más planes se designan, más pobreza hay. No es falta de trabajo, no es falta de trabajo, es falta de personas que van a trabajar. Entonces, estamos de alguna manera creando y llevando a un país a la pobreza cada vez más. Y es por la cantidad de planes que se designan todo el tiempo. Claramente, porque hablando de inconsistencias, por un lado Economía nos dice que la actividad económica sigue creciendo en el comparativo con respecto al año previo, pero hace 3 meses o 4, prácticamente desde septiembre, que la economía dejó de crecer y del mes a mes está bajando. Y cuando uno mira los datos de empleo que da el propio Ministerio de Trabajo todos los meses, justamente la semana que viene va a dar un nuevo dato, vemos que uno de los rubros más dinámicos, el más expansivo, es el monotributo social. O sea, es una prestación que da el Estado a aquel que está desocupado para que tenga un ingreso mínimo. Entonces, hay una contradicción en que si la actividad está aumentando, ¿por qué crecen los beneficiarios del monotributo? O como vos bien decís, los planeros, ¿no? Y el otro dato que también... habla de la precarización también, ¿no? Del empleo. Claro, porque lo que más crece son justamente el monotributo social, el monotributo puro, aquel que pierde el trabajo como asalariado y se tiene que inscribir como monotributista porque si no, no consigue un trabajo, aunque sea como independiente, pero hay una precariedad sustancial. Total. Y el otro dato del censo que me hizo ruido fue que en Argentina, en toda la cuadra argentina, sobre 46 millones de habitantes, el INDEC detectó que solamente hay 2.900 personas en condición de calle. Y uno mira lo que es el centro, el microcentro de Buenos Aires, el microcentro de Rosario, el microcentro de Tucumán, el microcentro de Córdoba, y mucha gente está en la calle y me parece que suba mucho más, varias veces más que los 3.000 que detectó el INDEC, ¿no? Ahí Marco Labaña dijo, bueno, cuando hicimos el censo fue un día de lluvia, entonces probablemente las personas que viven en la calle tenían algún refugio y no fueron detectadas. Bueno, entonces no des esa estadística y tratá de hacer un nuevo sondeo si querés medir una población que es fundamental para después luego determinar las políticas públicas, ¿no? O por lo menos acercarse a esos lugares de refugio donde supuestamente las personas en situación de calle se van a refugiar para cuando llueve según Labaña, ¿no? Digo, o sea, ¿cuánto dijo Daniel? ¿Cuántas personas? Creo que no llegaban a 2.900 personas. Bueno, yo le puedo asegurar que yo camino, usted camina, Ro camina. Sí. A ver, ¿cuánto podemos caminar? Yo camino mucho, todo el día, voy de una punta a la otra, no tomo colectivo porque me gusta mucho caminar. Yo hago 15 cuadras y en las 15 cuadras veo
4 familias fácil, y hablo de papá, mamá y 2 o 3 niñitos. Que los 2 o 3 niñitos están pidiendo en la calle, mamá pide monedas y papá, bueno, vemos qué hacemos. Pero son familias enteras. En 15 cuadras, en la próxima cuadra tenés un señor durmiendo, en la próxima cuadra tenés una pareja durmiendo. O sea, 2.900... no, hace ruido, hace mucho ruido. Sí, porque en el interior del país también hay gente en situación de calle que a lo mejor antes en las provincias del interior del país no se veía tanto, pero ahora en los últimos años... en los últimos 20 años se comenzó a ver con el mayor número la cantidad de personas en situación de calle en el interior del país. Antes era un fenómeno muy típico de la capital federal. Sí, pero ahora sí. Claro. Y si quieren les doy otro dato que a mí también me llamó poderosamente la atención, es que la tasa de crecimiento poblacional intercensal, o sea, lo que había arrojado el 2010 respecto al año 2000 y lo que arrojó ahora el 2022 respecto al 2010, esa tasa de crecimiento interanual del 1% apenas por año, digo, ustedes vieron que en los últimos 10 años hubo una geografía nueva en la ciudad, en todos los grandes aglomerados de la Argentina, porque no solamente ocurre en Buenos Aires, que es la presencia de venezolanos, de nigerianos, porque recordemos que este es un censo nacional de población, o sea que no es de gente nativa, es de todos los habitantes de la República Argentina, y tuvo un movimiento de inmigrantes, justamente de esos orígenes que son los más vistosos cuando uno va recorriendo el 11, los centros comerciales, y ve que hay mucha gente que hace 10 años no estaban en esta cantidad, y sin embargo el censo le da que hubo menos crecimiento vegetativo. Entonces, por lo menos tendría que estar explicado ese fenómeno. Justamente no se dio la estadística de cómo fue dentro de esa estructura poblacional la proporción de extranjeros y sus orígenes, ¿no? Sí, igual, Daniel, ya para ir cerrando, yo quiero hacer un paréntesis. Yo sé que usted no lo dijo en contra de los censistas, porque acá hay un sistema que falló quizás, como hay policías que tampoco están preparados, pero quiero defender a los censistas, los que estuvieron trabajando desde muy temprano durante todo el día, caminando todas las calles, y que cobraron 6 meses después el labor que hicieron ese día. Que no hayan estado capacitados tiene que ver, y esto es cuestión y culpabilidad de un Estado que no los preparó y que no los capacitó, porque de verdad yo lo he visto. Yo les he convidado agua, café, han estado trabajando todo el día, muchos de ellos fueron asaltados en la calle. De la capacitación general de la población, porque pensá que el censista que no estaba capacitado para hacer una encuesta, tampoco está capacitado para desarrollar otras actividades. También habla del nivel, el nivel de precarización que hay en la formación profesional o educativa de las personas. Sí, a eso justamente me dirigía, Daniel, porque falta capacitación para todo. Suscribo totalmente lo que decís, porque al parecer, por lo que dijo el propio director del INDEC, Marco Labaña, el problema estuvo en la capacitación en el tratamiento de los datos que ingresaron por Internet, o sea, en la digitalización, porque si el 56% del censo se hizo en forma digital, con la nueva tecnología, y resulta que la nueva tecnología determinó que se tuvieran que dar de baja 330.000 viviendas. Vos pensás que en la Argentina hay prácticamente 4 personas por hogar, quiere decir 4 por 3, 12, te explica gran parte de este 1.280.000. Sí, es matemática, claro. Es matemática directa. En estos 8 meses, quiere decir que lo que falló es algo vinculado con el procesamiento de los datos y la verificación de los datos ingresados digitalmente, y no, como vos bien decís, el trabajo presencial de los censistas, como vos bien decís, sufrieron las inclemencias del tiempo y para peor le pagaron los 6 meses de retraso, ¿no? Exactamente, quería hacer esa aclaración porque la verdad que han trabajado todo y dirigirnos específicamente dónde fue la falla y el error. Puntualizar. Un placer. Daniel Estico, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quedo a disposición y no tuvieron cámara. Gracias. Gracias. A mí me llamó la atención